¿Cómo hace un tirador de field target para encontrar una silueta negra de apenas 15 centímetros escondida en un monte oscuro? ¿O cómo puede disparar con el sol de frente? ¿Cómo gestiona las torretas sin perderse en qué vuelta está? ¿Y cómo resuelve esos tiros con el rifle inclinado hacia arriba o hacia abajo? Todo esto tiene algo en común: la mira no trabaja sola. Existen distintos elementos y ajustes que utilizamos para resolver estos problemas y hacer que el conjunto rifle-visor sea más rápido, preciso y eficiente. Hoy, a pedido de un suscriptor, vamos a ver qué principales aditamentos utilizamos en Field Target, qué función cumplen y sobre todo qué problema resuelve cada uno. Y hay algo importante. Aunque algunas de estas soluciones son especialmente útiles para Field Target, no son exclusivas de nuestro deporte. Si disparas por recreación, practicas tiros de precisión o simplemente quieres sacar el máximo provecho de tu carabina y de tu visor, varias de estas ideas también te pueden resultar muy útiles. Porque en Field Target llevamos muchas de estas necesidades al extremo, pero los principios son los mismos: ver mejor, apuntar mejor y repetir el tiro de manera lo más consistente posible. Algunos de estos elementos son prácticamente esenciales, otros son soluciones personales que cada tirador adapta a su manera. Seguramente ustedes utilizan algo diferente, así que si tienen alguna otra solución que les funcione, déjenmela en los comentarios. Empezamos por la campana. En mi caso, esta cinta stretch camuflada tiene dos funciones. Por un lado, ayuda a aislar un poco la superficie de la mira de la radiación solar y por otro, evita que el parasol que fabriqué pueda rayar la pintura cuando lo muevo. Y hablando de parasol, si la luz incide directamente sobre el objetivo de la mira, podemos perder completamente la imagen del blanco. El parasol reduce la entrada de luz parásita y ayuda a mantener el contraste de la imagen. Por eso, para mí, es un elemento fundamental. Y esto no es solo algo exclusivo al Field Target. Si alguna vez disparaste con el sol entrando directamente por el objetivo de la mira, seguramente ya sabes de lo que estoy hablando. Muchas miras traen un parasol de fábrica, que son simplemente cilindros que se le enroscan en la campana. La mía no lo traía, así que tuve que fabricar uno. Utilicé un acetato de una radiografía, lo adapté al diámetro de la mira, lo fijé con cinta y lo pegué con silicona. Y después simplemente lo pinté un poco como para oscurecerlo un poco más. Si alguna vez tienes que tirar con el sol de frente y no disponen de uno, improvisen. Un trozo de cartón o un papel enrollado puede solucionar el problema. A mí me pasó en mi segunda competencia. Me habían prestado una mira que no tenía parasol y terminé encontrando un cartón en una papelera para fabricar uno. Y literalmente me salvó la tirada. El indicador de viento. Más atrás utilizo este pequeño soporte para colocar un hilo que me indica el viento. También puede colgarse en el depósito de aire. Lo importante es que sea flexible o articulado, para que no moleste al guardar el rifle. Hay muchísimas soluciones. Algunos utilizan lana, otros hilo o pequeñas veletas. No hay una única solución correcta. Lo importante es poder detectar el viento y sus cambios, sin modificar nuestra posición de tiro. En Field Target esto se vuelve especialmente importante, porque el viento puede cambiar durante el tiempo que estamos esperando para realizar el disparo. Pero incluso si solamente disparas por recreación, tener una referencia visual del viento puede ayudarte muchísimo. Sobre todo a entender por qué el balín no impactó exactamente donde esperabas. Y acá aparece algo que me gusta mucho de nuestro deporte. El viento deja de ser un enemigo invisible y se convierte en algo que podemos observar y aprender a interpretar. La varilla de referencia. Esta pequeña varillita tiene una función muy sencilla, pero para mí me resulta muy útil. Me ayuda a encontrar el blanco más rápidamente. Alineo esta referencia con el blanco utilizando el ojo izquierdo y el derecho, que está mirando a través de la mira, queda orientado prácticamente en la misma posición del blanco. Otra de las razones por la cual debemos acostumbrarnos a tirar con los dos ojos abiertos.
De esta manera puedo encontrar algunos blancos mucho más rápido. Esto no es un sistema universal. Muchos tiradores no necesitan nada de esto y otros utilizan diferentes referencias en la propia mira. En mi caso funciona muy bien. Y esto es importante. Lo que funciona para un tirador no necesariamente funciona igual para otro. Una de las cosas más interesantes de la precisión es justamente encontrar el sistema que mejor se adapte a nosotros. Otro elemento muy útil es el inclinómetro. Nos indica el ángulo de tiro, es decir, cuánto estamos disparando hacia arriba o hacia abajo. En Field Target esto es fundamental, porque cuando el blanco está en desnivel, la distancia que nos interesa para la compensación balística no es simplemente la distancia en línea recta. Lo que necesitamos considerar es la distancia horizontal. Por eso, cuanto mayor es el ángulo, mayor puede ser la diferencia entre la distancia que vemos o medimos y la distancia que debemos utilizar para nuestra compensación. Y nuevamente, esto no es exclusivo de Field Target. Si disparas en un terreno con desniveles, un inclinómetro puede ayudarte a entender y repetir mucho mejor tus correcciones. Si quieres profundizar en este tema, en el canal tenemos un video específico sobre trayectoria y balística donde lo explicamos claramente. Bueno, burbuja anticanteo. Llegamos a uno de los elementos que considero más importantes, la burbuja. La función es sencilla, ayudarnos a mantener el rifle siempre en la misma posición lateral. Cuando inclinamos el rifle, cambiamos la relación entre el eje del visor y la trayectoria del balín. Cuanto más pronunciada sea la trayectoria, más importante se vuelve controlar ese error. Por eso en Field Target la burbuja es prácticamente fundamental. Pero nuevamente, no es algo exclusivo de nuestro deporte. Cualquier tirador que busque precisión puede beneficiarse de controlar el canteo del rifle. Si quieren comprobarlo, hagan una prueba. Realicen varios disparos a larga distancia con la burbuja perfectamente centrada. Después repitan la prueba inclinando deliberadamente el rifle hacia un lado. La diferencia en el punto de impacto puede sorprenderlos. En mi caso, le agregué este pequeño parasol de acetato para la burbuja porque cuando el sol incide directamente sobre ella, desde determinados ángulos, puede resultar bastante difícil verla. Esta es la corona, o torreta sobredimensionada, que utilizo en lugar de la convencional que trae la mira. ¿Por qué? Porque me permite ver mucho mejor los clics. Además, puedo colocar directamente sobre ella las referencias que utilizo para las diferentes distancias. Así evito consultar constantemente la tarjeta de los clics. Esto es especialmente útil en Field Target, donde podemos estar cambiando constantemente la corrección entre blanco y blanco. Pero para un tirador recreativo que practica precisión y utiliza torretas para realizar correcciones, una torreta más grande también puede facilitar mucho la lectura y el manejo. Ahora bien, hay otro factor muy importante, la altura de la mira con respecto al cañón. En mi configuración, el eje óptico está aproximadamente 88 milímetros del eje del cañón, y esto modifica muchísimo la relación entre la línea de la mira y la trayectoria del balín. En distancias largas puede tener determinadas ventajas, pero en distancias muy cortas las correcciones pueden ser enormes. Por ejemplo, a 9 metros necesito aproximadamente 97 clics. Eso es casi una vuelta y media de la torreta. Y ahí aparece otro problema, el error de una vuelta. Las torretas normalmente tienen unas marcas que nos indican en qué vuelta estamos. Pero en una competencia estamos apurados, hay viento, tenemos que calcular la distancia, estimar la corrección. Es muy fácil olvidarnos de volver a cero. ¿Y qué pasa si nos equivocamos una vuelta? Seguimos disparando y si además hay viento y los blancos están muy machacados, podemos no darnos cuenta inmediatamente de lo que está pasando y podemos perder varios disparos antes de descubrir que simplemente estamos una vuelta fuera de posición. No se imaginan lo que enfada cometer ese error. Por eso fabriqué este pequeño top. Cuando la torreta llega al máximo,
El tope se encuentra con la aguja indicadora y evita que me pase de una vuelta. Es una solución sencilla para evitar un error bastante caro. Y nuevamente, esta es una solución especialmente interesante para Field Target, pero el concepto sirve para cualquier persona que utilice torretas y necesite trabajar con varias vueltas. ¿Y cómo hacemos cuando necesitamos más de una vuelta? Aquí viene una de las particularidades de mi sistema. Cuando una distancia requiere más clics de los que puedo controlar cómodamente con una sola vuelta, combino los clics con los dots del retículo. Por ejemplo, utilizo 65 clics y después compenso con los dots correspondientes. En mi configuración, para un blanco a 9 metros, utilizo 65 clics y el segundo dot por debajo de la mira. Al principio puede parecer extraño, pero después de practicarlo lo suficiente, se convierte en algo rápido y automático. Y eso es precisamente lo que buscamos en competencia, que la corrección deje de ser un cálculo y pase a ser un procedimiento. El control de la aguja indicadora. Si nuestra mira presenta variaciones apreciables de paralaje, con los cambios de temperatura, este sistema puede resultar muy útil. La aguja indicadora de la rueda de paralaje puede desplazarse para mantener correctamente alineadas nuestras referencias. No todas las miras reaccionan de la misma manera a los cambios de temperatura. Algunas son más sensibles que otras. Por eso, primero tenemos que conocer cómo se comporta nuestra propia mira. También podemos utilizar diferentes escalas sobre la rueda. Para controlar aproximadamente la temperatura de la mira, en mi caso utilizo estos pequeños termómetros digitales. El sensor lo coloco aquí y lo fijo con la cinta stretch camuflada. Palanca de zoom. Otra modificación muy sencilla es esta palanca para el zoom. Mover rápidamente y con precisión la rueda del zoom puede ser complicado con guantes o si simplemente estamos con las manos húmedas o transpiradas. Por eso agregamos esta pequeña palanca. Puede ser una abrazadera inoxidable, por ejemplo, con un tornillo soldado. O incluso hay unas abrazaderas especiales que se usan para pesca que vienen muy bien. No hace falta que sea algo sofisticado, solamente que cumpla la función. Ahora vamos al otro extremo de la mira, el parasol ocular o trasero. Evita que la luz llegue directamente al ocular cuando tenemos el sol detrás. Y también resulta muy útil para quienes utilizamos lentes. Los comerciales suelen ser de goma. Yo utilizo uno de cuero y lo hago un poco más grande para que pueda entrar mis lentes. Pero además tiene otra ventaja. Al apoyar el rostro siempre contra el mismo lugar, me obliga a repetir de manera mucho más consistente la posición de la cabeza con respecto al ocular. Esto hace que el encare sea más rápido y repetible. Y esto, en definitiva, no es exclusivo de Field Target. Cualquier disciplina que busquemos repetir el mismo encare puede beneficiarse con una referencia física consistente. Cronómetro. Y finalmente tenemos algo que es bastante particular de nuestro deporte, el cronómetro. En Field Target tenemos el tiempo limitado para realizar nuestros disparos. Además del cronómetro oficial de la competencia, a mí me gusta utilizar este otro colocado en el rifle o en la mira. Así puedo controlar el tiempo sin tener que romper el encare para mirar el reloj. Normalmente vamos a tener tiempo suficiente, pero hay situaciones que el viento nos obliga a esperar y esperamos y esperamos y de repente nos damos cuenta que estamos consumiendo todo el tiempo disponible. En esos momentos, tener un cronómetro a la vista puede hacer una diferencia importante. Bueno, estos son algunos de los principales elementos que utilizo para sacar el máximo provecho de mi mira en Field Target. Como vieron, algunos son accesorios comerciales, otros son modificaciones caseras y otros son simplemente pequeñas soluciones que fui desarrollando con el tiempo. Pero todos tienen algo en común, están ahí para resolver problemas concretos. Encontrar el blanco, controlar el viento, evitar el canteo, calcular las correcciones, mover rápidamente el zoom, controlar el tiempo y conseguir que nuestro equipo sea cada vez más fácil y consistente de utilizar.
En Field Target llevamos muchas de estas necesidades al extremo, pero la mayoría de los principios pueden aplicarse perfectamente a cualquier persona que disfrute de una carabina de aire o quiera mejorar su precisión. Porque al final, tanto si competís como si simplemente disfrutás disparando, la precisión comienza mucho antes de apretar el gatillo. Comienza cuando conseguimos que nuestro equipo trabaje a favor de nosotros. ¿Qué accesorio, modificación o pequeño truco utilizan en su mira que les resulte imprescindible? Por favor, déjamelo en los comentarios. Quizás entre todos encontremos alguna solución que todavía no conocemos. Bueno, muchas gracias familia.